Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un tema más del canal de VideoJax. Y pues el día de hoy vamos a continuar con otro concepto de esta clase. Ya ahora ustedes han demostrado dominar el concepto de fuerzas. Vamos a entrar entonces al segundo pilar de lo que es la teoría de elasticidad clásica. Bueno, están aquí los pilares de la teoría de elasticidad clásica. Ya acabamos de terminar de ver equilibrio de esfuerzos, que es un concepto que ya la mayoría domina. Y ahora vamos a pasar al segundo. Este también se conoce como la relación cinemática, porque es la relación que hay entre, digamos, cómo se distorsiona y se deforma un cuerpo y pues el desplazamiento, o sea, cómo se va a mover en las dimensiones. No es lo mismo porque hay otros factores aparte del propio material. Este es lo que se conoce como la relación U-epsilon. Y el día de hoy vamos a hacer esa relación. Primero, recordemos qué es el concepto de deformación. La deformación es el cambio de longitud de un cuerpo con respecto a sus dimensiones originales. Esto recibe el nombre de epsilon y esto es delta L sobre L. Aquí puede haber un poquito de confusión por la palabra deformación. Este en inglés recibe el nombre de strain usualmente, ¿no? Pero en español esto se traduce como deformación unitaria. En algunos casos, y también yo lo he hecho, le llamo simplemente deformación. Ok, ¿no se supone que esta de aquí era la deformación? Este usualmente recibe el nombre de elongación o deformación lineal, ¿no? Para este curso, con el fin de mantener esto de manera clara y no ser tan engorroso, a este le vamos a llamar deformación y a este le vamos a llamar elongación, o sea, el delta del cuerpo, ¿no? Finalmente, o deflexión también, en algunos casos, vamos a llamarle la deflexión, ¿no? Sobre todo cuando veamos vigas. Y la L, pues la longitud. La longitud, pues son las dimensiones espaciales de nuestra pieza, ¿no? Que estamos tratando de analizar. Como saben, este curso, si bien buscamos que ustedes aprendan métodos experimentales para calcular esfuerzos, es necesario que tengamos las bases que sustentan dichos métodos experimentales, ¿no? Y eso no es solamente de ahorita, es de cualquier clase. En la clase de dinámica, por ejemplo, hacían experimentos de tiro parabólico, de movimiento rectilíneo, pero antes tenían que tener las bases teóricas para poder diseñar y ejecutar exitosamente ese experimento, ¿no? Entonces, ahora viene una cuestión súper importante. Imaginemos que hay una pieza con esta forma medio extraña. La forma original está acá abajo y la forma deformada está acá arriba. Entonces aquí tenemos esta figura de OA, OB y OC. OA es la longitud original en X, OB es la longitud original en y finalmente OC es la longitud original en Z, ¿no? Ahí está. Lo sobrescribo porque es una manera fácil de explicar y entender esta misma figura. ¿Qué pasa si al cuerpo de repente le aplicamos una carga? Pues entre los diferentes efectos que van a pasar sobre este cuerpo es efectivamente pues el cambio en sus dimensiones. Entonces vean ustedes que el cuerpo se va a deformar y al deformarse va a cambiar sus dimensiones. Al deformarse el cuerpo va a cambiar sus dimensiones. Ojo con eso. Entonces hay una relación intrínseca entre los dos. Por lo tanto, vean ustedes que O, A', aquí tenemos O, B' y O, C'. Y como pueden ver, hay algunos cambios dimensionales. Por ejemplo, vean ustedes, vamos a empezar con OA para irnos enfocando, ¿no? Tenemos que epsilon X, pues es el cambio de longitud o elongación, que eso es también el cambio dimensional entre la longitud original. La longitud original de OA, ¿cuánto es? Delta X, ¿no? Ok. Y el delta, pues es el nuevo menos el viejo.
Sabemos que el viejo es delta X. Por lo tanto, ¿cuál sería la longitud nueva? Pues viendo la figura, nos damos cuenta que esa longitud nueva es OA', ¿no? O más bien O', porque por desplazamiento, chicos, la O también cambia de posición, no se queda siempre ahí. Hay un desplazamiento de toda la figura. Por lo tanto, O a O' va a consistir precisamente en un desplazamiento de la figura. Y este desplazamiento se va a dar de la siguiente manera. Los desplazamientos en X, en Y y en Z están denotados por las letras U, V y W respectivamente. Por ejemplo, en este caso vean ustedes dónde está O y dónde está O'. Obviamente está la cuestión de la tridimensionalidad, que puede ser un poco complicado de hallarle, pero vean ustedes, prácticamente el punto O se vino de acá para acá, se movió tantas unidades en W, así que hubo un desplazamiento en Z, ¿no? Y a ese le denominamos W. Se movió tantas unidades en X, a esto le vamos a denominar U. Y finalmente sufrió un desplazamiento en V. Y a eso le vamos a llamar, perdón, un desplazamiento en la dirección Y, y a eso le vamos a denominar V. ¿Ok? Esa es una convención que vamos a ir manteniendo para el tema de los desplazamientos. Entonces, un desplazamiento no es más que un cambio de posición de un punto, independientemente de qué lo ocasione. Mientras que la deformación siempre es de origen material, es un cambio. La deformación es un cambio geométrico en el material debido a cargas aplicadas. Por su parte, el desplazamiento, y esto es algo que viene desde la clase de dinámica, pues es el cambio de posición de un punto. El desplazamiento usualmente es causado por una deformación y son estas identidades las que me los rige, pero no necesariamente un desplazamiento va a ser igual a una deformación, porque puede ser la combinación de diferentes deformaciones. Y esas son las relaciones que a continuación precisamente vamos a definir. Una vez más, primero estamos calculando la longitud en X, vamos a calcular la longitud en Y y vamos a calcular la longitud en Z. Yo lo que quiero obtener es la longitud de esto, chicos, de este segmento. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, ok, puedo calcular la longitud de este segmento si yo, pues, hago un Pitágoras de su longitud en X, de su longitud en Y y su longitud en Z. Eso es algo ya conocido, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hacer es, ok, en X yo me voy a ir desde O hasta A'. Entonces, desde O hasta A' sabemos que tiene que ser igual de O a A y luego de A hasta A'. De O a A es delta X. De A hasta A' es este segmento que acá, que se llama U más delta U delta X, derivada de U con respecto a X, delta X. Y luego, ¿por qué le resto U? Porque de O hasta A' le voy a restar O hasta O' para yo quedarme con la componente de O' A'. Y de O hasta O', pues ya habíamos dicho que es el desplazamiento U. Ese se corta acá, ¿no? Con Y se hace exactamente lo mismo. Vean ustedes, igual. Vamos a movernos, pero ahora en Y. En este caso, vean ustedes que me voy a subir V unidades. Estoy aquí. Y luego estas V unidades le voy a sumar esta derivada que tenemos aquí. Pero ahora, a diferencia de delta X, el caso de Y y en el caso de Z, no estoy empezando desfasado. Estoy empezando prácticamente en el suelo, ¿no? Y al empezar prácticamente en el suelo, pues desde el suelo simplemente me voy a subir esto que tengo aquí. Y si a esto le resto el desplazamiento de O' con respecto a O, que es V, ya me va a dar cuánto
cuánto está de longitud O' A'. Ok, vamos a explicar esta parte porque ustedes se van a preguntar, ¿y qué onda? ¿No se supone que teníamos que tomar en cuenta DY? Para la componente en X no, para la componente en Y sí lo vamos a tomar en cuenta porque nos vamos a basar en B, y para la deformación en Z se van a basar en DZ. Ahorita como estamos en X, pues prácticamente yo me movería de aquí para acá. En Y yo me movería de aquí para acá, y en Z yo me movería de aquí para acá. Ya en esta clase, para no hacerlo tan largo y tan tedioso, nos vamos a enfocar solamente en la deformación en X. Ustedes ya en su casa pueden desarrollar las otras dos ecuaciones. Los resultados van a ser similares, ¿no? Además es como una prueba de comprensión. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Bien, estábamos aquí y quiero llegar hasta A' otra vez, ¿no? Entonces, si me muevo de O hasta A, pregunta, de O hasta A, ¿cuánto me muevo en Y? No te mueves nada, exacto. Por eso aquí no se pone nada. Luego, de O hasta, ahora, de A hasta A', de A hasta A', ¿cuánto me voy a mover? Pues esta cosa, ¿no? La verdad, esa cosa. Y finalmente, pues, ahorita estamos sumando estos dos, el B y esta derivada, ¿no? Que es prácticamente la distancia que hay de O hasta A'. Ahora, si yo quiero conocer la componente que va de O' hasta A', están de acuerdo que hay que restar de O hasta O'. Bueno, ¿qué distancia en Y hay de O hasta O'? ¿Sí, Fabián? Pues el desplazamiento V, ¿no? Entonces, por eso se le resta V. Entonces, en las tres componentes, chicos, estamos primero sacando la distancia de aquí para acá y luego le estoy mochando de aquí hasta acá para que me quede este. Y lo hago en X, lo hago en Y y también lo voy a hacer en Z. Visualicemos lo que pasa en Z. Igual, me voy desde O hasta A'. ¿Qué distancia hay desde O hasta A'? Pues, si lo ven bien, básicamente es esta distancia que tienen acá. La de W más delta W, delta X, la derivada de W con respecto a X, delta X. Y ahora le van a mochar de O a O', y aquí le quitan la W. Entonces, con esto, ustedes ya pueden encontrar la longitud de O' al cuadrado. Acuérdense, ¿para qué estamos haciendo esto? Porque ustedes pueden estar súper confusos, patidifusos. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues naturalmente esto lo vamos a meter en la definición. Primero, pues cancelamos los términos que son iguales, ¿no? U menos U, V menos V y W menos W. Ahí está. Luego, ¿qué más vamos a hacer? Pues raíz cuadrada. Y si se dan cuenta, todos los términos tienen en común delta X, ¿no? Ahora, expandimos esto como un binomio al cuadrado. Y luego viene lo interesante. Estos valores, chicos, son muy chicos. Estos de aquí, los tres son muy pequeños porque son pendientes y si las están elevando al cuadrado, además de que el problema está lineal, pues eso ahí se hace así y ya vean ustedes cómo nos queda simplificado el asunto, ¿no? Posteriormente, esto de aquí se puede trabajar de esta otra manera. Esta es otra linearización. Esta es una expansión binomial. Está basada precisamente en los trabajos de Isaac Newton. La razón por la que el binomio de Newton se llama así es porque Newton expandió el tema de la expansión binomial. Soy pleonasmo, pero estoy usando la palabra expansión de manera diferente. A números no enteros. Por ejemplo, aquí tenemos una raíz cuadrada. Pero pues trabajar con raíces cuadradas puede ser un poco latoso, ¿no? Entonces, vean ustedes que esto de aquí se puede expresar fácilmente así, utilizando la expansión binomial para una raíz cuadrada. Pues solo ustedes lo pueden investigar por internet, ¿no? Entonces, tras haber hecho eso, vean ustedes que epsilon x ya se puede trabajar mucho más fácilmente. Tendríamos delta x por 1 más delta x por la derivada de u con respecto a x menos, ojo, delta x
dividido entre delta x. Y aquí ya viene la parte sencilla. Delta x se cancela con delta x y me queda delta x derivada entre delta x. Y finalmente llegamos a esta ecuación. Epsilon x se define como la derivada parcial de u con respecto a x. Y ahí está. Esa es la primera de las 6 relaciones, de formación, desplazamiento. Analógicamente, ustedes pueden razonar de la misma manera que epsilon y es igual a dv, no, pero es parcial, ¿no? Parcial de v con respecto a y epsilon z es la parcial de w con respecto a z. Como ya les dije, para estas últimas dos hacen lo mismo de acá, pero ahora van a cambiar el brazo de análisis. Van a analizar el bracito B y luego analizan el bracito C y al final deben de llegar a estas, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuestras 3 primeras relaciones de deformación. Y ya luego en el siguiente slide lo único que estoy diciendo es que estas dos son las que se aplican para deformación plana, ¿no? Ojo. Más adelante vamos a ver que deformación plana no es lo mismo que esfuerzo plano. Pero por ahora lo dejamos así. Bien, ahora sí, no sé si hay alguna duda sobre la deducción de los esfuerzos normales. Un poquito de visualización, pero hasta ahí nada fuera de lo ordinario, ¿no? Entonces tenemos 3 relaciones de deformación, que son las 3 deformaciones normales, y las relacionamos con los desplazamientos. Estas son las relaciones deformación, desplazamiento normales. También hay que concatenar los desplazamientos con las distorsiones unitarias por cortante, también denotadas por la letra gamma. Regresemos a la rosetita tridimensional que de hecho es muy apropiado que tenga forma de roseta porque precisamente es uno de los instrumentos que se utiliza para medir esfuerzos. Entonces imaginen esta roseta tridimensional, ahora lo mismo que hace rato, ¿no? La sometemos a una serie de cargas de tal manera que deforma el material y los puntos A, B y C sufren desplazamientos. Usualmente, chicos, las deformaciones son a nivel cuerpo, mientras que los desplazamientos son a nivel puntual. Es una manera fácil de recordar la diferencia que aquí les puse, ¿no? Bueno, ahora, importante. Supongamos que U, V y W, o más bien, el cuerpo originalmente delta X, delta Y y delta Z es una esquina ortogonal. O sea que los 3 planos que tenemos aquí son perpendiculares. Pero ¿qué pasa cuando lo deformamos? Pues ya dejan de ser perpendiculares, ¿no? Y sufren esta distorsión que está acá. Vean ustedes, ¿por qué pi entre 2? Porque son 90 grados, ¿no? Está expresado en radianes. Esta teoría se ataca en radianes. Y luego aquí, la distorsión angular de pi entre 2, pues se ve afectada por el plano donde está operando. En este caso, ahorita nos vamos a enfocar en el plano horizontal, que para esta figura es XZ. Pero pues para los otros 2 planos funciona de la misma forma, ¿no? Ahora, para deducir las componentes de distorsión por cortante, volvemos a la figura de la roseta original. Y para ello podemos darnos cuenta que se trata de un fenómeno plano donde el ángulo ortogonal que originalmente aquí tenía de 90 grados o pi sobre 2 se va a ver distorsionado a un valor de gamma xz. Esto es algo que ya se podía visualizar, ¿no? Vean ustedes que al ser un fenómeno plano, yo puedo dejar esto como si fuese un triángulo. A'C' es opuesto al ángulo gamma entre 2 menos gamma xz. Entonces, ahora sí, podemos plantear este problema como si fuese de ley de cosenos. Por un lado, voy a tener A'U' y por el otro lado tengo C'C', que ya fue definido en la primera parte de este video. Ahí está la ley de cosenos, es decir, la longitud de un lado al cuadrado es igual a la longitud cuadrada del otro lado.
ahí hay un errorcito. En realidad esta ley de cosenos tiene que ser con un signo más. Ay, perdonen. Una disculpa. Ahí está. Entonces este tiene que ser más, ¿no? La suma al cuadrado de los dos lados menos el doble del producto de esos dos mismos lados por el coseno del ángulo que se subtiende, ¿no? Bueno, ahora aquí está esta figura para facilitar la visualización. Y bueno, luego recordemos de la primera parte del video que habíamos dicho que O' era igual a delta X más este aumento y delta Z se podría deducir como esto mismo. Ahora, por conveniencia del problema, podemos volver a utilizar la linearización de tal manera que, pues, estas pendientes, tanto de U con dx o derivada de U con respecto a X y derivada de W con respecto a Z, es mucho menor a 1. Por lo tanto, prácticamente si esto se hace muy pequeño, nada más nos quedamos con O' igual a delta X y O' C' igual a delta Z. Noten que todas las simplificaciones que hemos hecho han sido suponiendo que tenemos deformaciones pequeñas dentro del espectro rango lineal. Si nosotros estuviéramos haciendo deformaciones grandes, esta teoría ya no aplicaría, ¿no? Porque ya son muchas suposiciones. Ahora sí, esa es la primera parte de lo que correspondería al teorema a la ley de cosenos. Sin embargo, yo para lo que necesito despejar no es para la longitud A'C'. Yo para lo que necesito realmente despejar es para gamma XZ, ¿no? Que es la distorsión en el plano. Y por lo tanto, el término que se tiene que despejar de la ley de cosenos no es una longitud, sino un ángulo. No obstante, ahorita no conocemos el valor de A'C'. Sin embargo, si recordamos que la distorsión por cortante es un fenómeno plano, nosotros podemos ver perpendicular al eje Y, viendo desde arriba, a vista de águila, lo siguiente. Tenemos delta X y delta Z como los brazos que forman parte, y luego, ignorando por ahora, para facilitar la visualización, el desplazamiento de O a O', vamos a ver qué pasa con el objeto distorsionado. Vean ustedes que de O' a A' vamos a tener una distorsión y de O'C' tenemos otra. Esto, chicos, si les recuerda algo, acuérdense que nosotros habíamos visto en cursos previos de mecánica de materiales. Aquí tenemos un elemento sin distorsionar y finalmente aquí ya está distorsionado, ¿no? Y vean ustedes lo que ocurre con ese elemento cuando sufre una distorsión acortante, que es precisamente el efecto que se nota en esta figura. Vamos a suponer que no hay por ahora deformaciones normales. Por lo tanto, aquí hay una coincidencia entre A y A' en la dirección, en este caso Z, y entre C y C' en la dirección X, ¿no? De tal manera que aquí se puede visualizar una serie de triángulos rectángulos. Ahí tenemos el ángulo, que es el que nos interesa deducir al final de cuentas, y aquí tenemos estos desplazamientos, ¿no? De A a A', si se dan cuenta, pues es este desplazamiento que teníamos acá, ¿no? De WX delta X más W menos W, porque no estamos tomando en cuenta el desplazamiento que hay de O a O'. Lo mismo se puede decir de C a C', vamos a tener un desplazamiento U con respecto a Z delta Z, que es este de acá, y le restamos U. Bien, con esto, ¿qué queremos lograr? Bueno, pues aquí tenemos nuestro lado A'C', y finalmente vean lo siguiente. Vamos a tener Pitágoras de dz o delta z, que es este de acá, que es toda esta longitud de O a C, y le restamos esto, lo cual nos va a quedar esta longitud de acá, ¿no? Y luego, para la vertical, vamos a tener dx menos du delta z, derivada de u con respecto a z, delta z. Entonces aquí, esto de acá lo vamos a borrar para que no nos esté estorbando. Y finalmente delta x es toda la longitud de O hasta A, y aquí le estamos restando este cachito de acá abajo, por lo que nos quedamos con esta longitud. Y pues este es un triángulo rectángulo, y sale ya por fin el Pitágoras de A'C', ¿no? Bueno, con esto ya tenemos A'C'. Por lo tanto, podemos sustituir la ley de cosenos. En este caso se despejan los lados, y aquí es donde ya tenemos toda la información.
A' o' es delta X, o' C' es delta Z. Luego aquí tenemos menos A' C', que es básicamente el Pitágoras que acabamos de sacar. Todo dividido entre 2A' o', que es delta X, y O' C', que es delta Z. Entonces, tengo delta X al cuadrado más... Ah, no, ya está menos porque ya está despejado, ¿no? Así que aquí me equivoqué. Bien. Menos delta Z al cuadrado. Y aquí pues obviamente tenemos un binomio al cuadrado, ¿ok? En este caso pues vamos a tener delta Z al cuadrado. No más que aquí, no sé por qué creo. A ver. Sí, claro, este es más. Este es más. Y este es más, ¿no? Entonces este es más. Entonces aquí vamos a tener menos delta Z'. Aquí tenemos es de menos 2 delta X, delta Z, dw, de X. Y finalmente tenemos este término, prácticamente ya lo podemos eliminar. O sea, es un término muy chiquito elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ya de una vez podemos simplemente quedarnos con esos dos términos. Lo mismo podemos decir de delta X. Aquí lo puse más como derivada parcial, me equivoqué. Ok. Muy bien, delta X al cuadrado. Y acá volvemos a tener menos 2 veces delta X, delta Z, du de Z, ¿no? Y bien, el último término se va. Y aquí, finalmente, esto lo dividimos entre 2 delta X, delta Z. Ahora, podemos empezar ahora sí, a cancelar términos semejantes. Por ejemplo, estas deltas X al cuadrado se van porque aquí hay un signo negativo y este también se va con este. Bien, vean ustedes ahora cómo queda la expresión. Va a quedar derivada de w con respecto a x. Y aquí nosotros tenemos precisamente menos por menos ya da más. Igual que aquí, menos por menos da más. Y tengo en ambos el factor común de 2 delta x delta z. Y acá adentro ya me queda delta u, así me queda, ¿no? Ya aplicando factorización, cancelación de términos, el manejo de los signos. Y acá abajo me queda lo mismo. Entonces vean que esto se va con esto. Y finalmente tenemos esta expresión que probablemente ustedes ya la han visto antes. Siempre que se hablaba de los términos de desplazamiento de deformación, ustedes ya de antemano les ponían esta ecuación y muchas veces no les explicaban de dónde venía. Bueno, pues de aquí viene, ¿no? Y finalmente el coseno de esto, pues sería el coseno de pi sobre 2 menos gamma xz. Pero acuérdense que hay una relación trigonométrica, coseno de 90 menos un ángulo es igual, pues usando identidades trigonométricas, esto es coseno de 90 por coseno de teta más seno de 90 por seno de teta. Ok. Coseno de 90 es 0, ¿no? Y seno de 90 es 1. Entonces esto queda simplificado a seno de teta. Y esto va a ser prácticamente el seno de gamma xz, que sería pues el teta que yo metí en la ecuación. Y otra vez, este es un ángulo pequeño, por lo que el seno de un ángulo pequeño es el ángulo. Finalmente lo tenemos. Gamma xz es igual a la derivada de w con respecto a la derivada de x más la derivada de u con respecto a z. Y se puede hacer lo mismo con los otros dos planos. Se hace un desarrollo similar, mismos triángulos, solamente que uno sería en el plano XY y otro en el YZ. Y aquí tenemos entonces las otras tres relaciones de desplazamiento de formación que estábamos buscando. Y por último, ya para concluir este video, también se puede reducir el problema a 2D. En este caso, para el 2D, ya tengo para el plano XY las deformaciones epsilon x, otra vez, epsilon x y epsilon y. Naturalmente la distorsión por cortante que correspondería es gamma xy y nada más. Bueno, pues por ahora sería todo. Si les gustó este video, no olviden darle like al mismo y compartirlo con sus amigos. A partir de ahora estaré subiendo más seguido los videos
Quiero pedirles una disculpa por estas semana y media que no estuve subiendo contenido. Se atravesó la semana de exámenes y ya luego se vinieron las fiestas patrias aquí en México y por lo tanto la verdad es que sí había derecho a descansar, ¿no? Asimismo, si quieren seguir viendo más contenido, no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para más actualizaciones. Por mi parte, también, si quieren dejar alguna observación o comentario al respecto, no olviden dejar sus puntos de vista acá abajo, yo los voy a estar tomando en cuenta. Y pues, por mi parte, por ahora, sería todo. Hasta luego.